En esta actividad número 17, problemas del metabolismo, aprendizaje basado en problemas, ABP, este equipo está conformado por Lilian Torres Montijo, Giapsio Sun Acosta y Lluvia Calvillo Flores. Nosotros elegimos el ABP1, metabolismo energético y cáncer. Se presenta una mujer de 25 años, nuligesta con menarquía a los 14 años. Consultó en urgencias por endurecimiento en la mama y telorragia. Observó nódulo un año antes. La ecografía mamaria no detectó alteraciones. Ahora en las mamografías hay dos áreas extensas de microcalcificaciones. Estas tienen una morfología típicamente maligna. Además, la paciente presenta cansancio y pérdida de peso. Uno de los síntomas de las personas con cáncer es la pérdida de peso. Existen alteraciones a nivel celular y metabólico. De lo anterior podemos rescatar los términos conocidos que serían la mamografía, morfología, nivel celular y metabólico. Y los términos desconocidos son la nuligesta, menarquía, telorragia, nódulo y microcalcificaciones. Las definiciones de los términos no conocidos son menarquía, que es la aparición de la menstruación. Entonces, en la parte en la que habla sobre menarquía, se refiere a que su primera aparición de la menstruación fue a los 14 años. Después está la nuligesta, que significa adolescente con vida sexual activa, pero sin historia de embarazo previo. Esto quiere decir que pues ella es nuligesta, o sea que es una persona con vida sexual activa sin embarazos previos. Telorragia, que es la descarga de sangre a través del pezón. Ella presentaba telorragia. Nódulo, que quiere decir que es una pequeña agrupación de células que pueden ser tanto una lesión como una estructura funcional fisiológica. Pues esto quiere decir que ella presentaba nódulos. Los nódulos son bolitas pequeñas, agrupaciones de células, como dice ahí. Y por último, microcalcificaciones, que son diminutas manchas de calcio que se ven en una mamografía. Y estas, según el problema, resultaron ser malignas. En base al análisis del problema anterior, llegamos a la incógnita que queremos resolver, la cual sería: ¿cuál es la relación del metabolismo energético con el cáncer? Metabolismo energético normal. La glucólisis puede definirse como el proceso metabólico que transforma 1 mol de glucosa en 2 moles de lactato más 2 moles de ATP. Es muy importante mencionar que en una célula normal en la glucólisis ocurre la oxidación del maltato, que puede continuar ya sea en la mitocondria o en el citosol, generando piruvato, CO2 y NADH. En el citosol, el piruvato sirve para la generación de lactato y glucosa. En la matriz mitocondrial, el piruvato es transformado en acetilcoenzima A para la posterior formación de citrato. La ruta metabólica de la glucólisis es prácticamente todas las reacciones químicas que se realizan en la glucólisis para llegar al piruvato. Y se las voy a explicar. Primeramente se tiene una glucosa, como se puede ver en el esquema. Esta glucosa está ahí y por una enzima llamada exoquinasa se convierte en glucosa 6-fosfato. En esta reacción se pierde un ATP, el cual se convierte en ADP. Y después la glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucoisomerasa. La fructosa 6-fosfato se vuelve fructosa 1,6-difosfato por la enzima fosfofructoquinasa. Y aquí también se pierde un ATP. Esta reacción que sigue es una reacción importante porque este compuesto se divide en dos partes. La estructura se divide en dos gracias a la enzima aldolasa. La primera estructura que queda después de dividirse es la dihidroxiacetona fosfato.
y la segunda es el gliceraldehído 3-fosfato. Pero la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato gracias a la enzima trifosfato isomerasa. Entonces, en esta parte tendríamos dos gliceraldehídos 3-fosfato, lo cual quiere decir que se va a realizar, todas las reacciones que se realicen van a ser dos veces, porque tenemos dos de estas estructuras. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato pasa a 3-fosfogliceril fosfato gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y aquí se gana un NADH, o más bien dos NADH, porque se realizan dos veces esta reacción. Entonces el 3-fosfogliceril fosfato se convierte en 3-fosfoglicerato gracias a la enzima fosfoglicerato quinasa. En esta reacción se gana un ATP, que en realidad serían 2 ATP porque se realiza dos veces esta reacción. Entonces el 3-fosfoglicerato pasa a 2-fosfoglicerato por la catalización de la enzima fosfoglicerato mutasa. Ya casi llegamos al final de esta reacción. En la siguiente reacción se obtiene de 2-fosfoglicerato, se obtiene el fosfoenolpiruvato. En esta reacción se pierde una molécula de H2O gracias a la enzima enolasa y por eso se puede obtener fosfoenolpiruvato. Y por último, para llegar al piruvato, se ocupó la enzima piruvato quinasa. Y en esta última reacción también se obtienen 2 ATPs, porque son dos veces la reacción, y 2 piruvato. Esto quiere decir que esta parte se divide en dos fases. La primera fase, que en la imagen se puede ver amarilla con naranja, es la fase de gasto energético, porque como se puede observar y como se los mencioné al principio, se gastan un ATP en la reacción de la glucosa al principio y otro ATP en la reacción de cuando se quiere convertir fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Entonces esta parte es gasto energético. Después está la fase en la que se dividen las dos en dos estructuras, y la segunda fase sería la fase de beneficio energético, en la que como tenemos dos estructuras se ganan 4 ATPs, 2 NADH y 2 piruvatos. Estas serían pero en sí, si contamos que perdimos 2 ATPs al principio y le restamos esos 4 ATPs, 2 menos 4 serían 2. Entonces en total tenemos 2 NADH, 2 ATPs y 2 piruvatos. ¿Y qué pasa después con el piruvato que se obtuvo? Bueno, esto depende del organismo que esté realizando esta reacción, realizando la glucólisis en sí, pero en estos casos normalmente se oxida con la enzima piruvato deshidrogenasa y esta entra en el ciclo de Krebs. En un organismo normal sería de esta forma, pero después veremos cuál es la diferencia. Un conocimiento previo que debemos de tener antes de entrar al efecto Warburg es sobre la proteína llamada factor inducible a la hipoxia, o también denominada IF1, la cual se encuentra dentro de la célula. Esta está conformada por dos partes, IF1 alfa e IF1 beta, las cuales cuando están juntas quiere decir que hay una poca cantidad de oxígeno. Es por esto que IF1 se le conoce como un sensor de oxígeno. IF1 alfa se encuentra en el citoplasma de la célula, mientras que IF1 beta se encuentra en el núcleo. Conforme a esto,
debemos saber que existen dos procesos que afectan a IF1 alfa, la cual es normoxia e hipoxia. Normoxia es el proceso en el cual existe la presencia de oxígeno y esto permitirá que IF1 alfa sea degradado, mientras que hipoxia es el proceso en el cual no hay la presencia de oxígeno y esto le permitirá a IF1 alfa unirse con IF1 beta. Pero, ¿qué es ciertamente la normoxia? Bueno, cuando hay oxígeno se presentan unas enzimas llamadas prolihidroxilasas, las cuales hidroxilarán prolinas. Cuando hay oxígeno, la IF1 alfa será hidroxilada por la enzima PDH, la cual será afectada por el proceso de ubiquitinación. Esto quiere decir que será degradado por el proteasoma. Bueno, cuando existe la ausencia del oxígeno es cuando se lleva a cabo la hipoxia, en el cual IF1 no puede ser degradado, así que este se podrá adentrar al núcleo y se podrá unir a su otra parte, que es IF1 beta, y estos podrán activar ciertos genes como GLUT, P53, entre otros. Con base a lo anterior y el conocimiento brindado por mis compañeras, podemos continuar. El efecto Warburg es mejor comprendido cuando se demuestran las diferencias entre lo que tendría que ser una célula normal y lo que sucede en una célula cancerosa. De acuerdo, las células de tumor, como bien sabemos, consumen más glucosa y esto se debe a que el gen proteína P53 es la encargada de regular cuánta glucosa entra a la célula ha perdido su función. Esto se puede entender gracias a la diapositiva anterior. El primer paso para la glucólisis asegura que el sustrato glucosa no escape del compartimiento citosólico, gracias a que el compartimiento GLUT introduce la glucosa hacia el citosol, donde ésta sufrirá una reacción de fosforilación por consecuencia de la enzima hexoquinasa 2, convirtiéndolo así en piruvato y dando como producto 2 moléculas de NAD y 2 moléculas de ATP. Cuando el piruvato sale del proceso de glucólisis, en una célula normal tendría que dirigirse hacia el ciclo de Krebs. Sin embargo, la mitocondria se ve afectada en su estructura, llevando así que se lleve a cabo la ruta de la fermentación homolítica, en el cual su producto final es el lactato. Esto quiere decir que, debido a que hay una disponibilidad limitada de oxígeno, el metabolismo oxidativo disminuye y el piruvato se reduce hasta lactato por medio de la enzima LDH o lactato deshidrogenasa. Se ha observado que la falta de oxígeno afecta la fisiología de las mitocondrias y esta afecta la respiración celular normal y se opta por la fermentación. Debemos de saber que el lactato es excretado de la célula, lo cual causa la acidificación del área tumoral, lo cual permite la muerte de las células sanas. Esto quiere decir que brinda la oportunidad de que exista una rápida división del tumor y reduciendo la respuesta inmunitaria, facilitando de esta manera que el crecimiento excesivo del tejido tumoral avance. Se le conoce al efecto Warburg como glucólisis aeróbica y produce una cantidad de 4 moles de ATP. Gracias al análisis y las investigaciones realizadas por el equipo pudimos darle una resolución óptima a nuestra incógnita, la cual era: ¿cuál es la relación del metabolismo energético con el cáncer? Y su solución es: gracias a que se ha reportado que el metabolismo energético, en especial el de la glucosa, está conectado con el control de crecimiento mediante la activación y silenciamiento de ciertos genes tumorales, esto lleva a la proliferación celular descontrolada, el arresto del ciclo celular y el envejecimiento de la célula. Muchas gracias.